Buenos días, mi nombre es Víctor Gisbert, yo pertenezco a Proyecta Innovación y bueno, en principio la ponencia va sobre cómo maximizar el retorno fiscal a las inversiones de I+D+I. Conforme muy bien ha comentado antes Eduardo, vamos a centrarnos en lo que son las bonificaciones a la seguridad social, deducciones fiscales a la I+D+I y lo que es Patent Box. Como muchas de las cosas que tengo aquí ya las ha explicado Eduardo, pues eso significa que acabaremos un poco antes y solamente haré hincapié en aquello que creo que es importante recalcar. Bien, lo que es I+D+I, conforme muy bien ha dicho Eduardo, vamos a ceñirnos exclusivamente a las definiciones dadas en la Ley de Impuestos de Sociedades. Existen otras definiciones, existen otros programas que financian proyectos. ¿Vale? CDTI financia proyectos, tenemos otros organismos nacionales, internacionales, intermedios, autonómicos. Pero nosotros vamos a ceñirnos exclusivamente a lo que dice la Ley de Impuestos de Sociedades. ¿Vale? Y luego explicaré también el por qué es importante esto. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a la Ley de Impuestos de Sociedades, hablamos de investigación como una indagación original planificada, con objeto de descubrir nuevos conocimientos o una superior comprensión en el ámbito científico-tecnológico. Prácticamente nadie hace eso, salvo alguna universidad o centro tecnológico, y además en porcentaje menor. Pero cuando vamos a desarrollo, que dice, oye, vamos a aplicar lo que han hecho otros para fabricación de nuevos materiales o productos o para el diseño de nuevos procesos. Aquí esto ya empieza a sonarme a música, ¿verdad? Decir, oye, yo, mi empresa sí que estoy sacando nuevos productos, estoy sacando nuevos materiales, o estoy invirtiendo en nuevos procesos, ¿vale? Sistemas de producción, así como para la mejora sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas existentes, ¿vale? Aquí quizás el problema esté en lo que es sustancial, porque posiblemente lo que sea sustancial para mí no sea sustancial para vosotros, o no sea sustancial para el certificador, o no sea sustancial para el ministerio, ¿vale? Luego también habla de creación de un primer prototipo no comercializable, proyectos pilotos, etcétera, etcétera. Luego, empresas que hacen la I grande, muy pequeñas, contadas. Instituciones, alguna. Desarrollos, sí. Oye, porque mi empresa está sacando producto o nuevo, está sacando procesos nuevos y sí que son mejores. ¿O existe alguna diferencia con respecto a la anterior? Y luego la innovación tecnológica que ha hablado Eduardo, que es la I pequeñita, ¿vale? Dice actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico para la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Y alguien dice, oye, pero eso no es lo que has estado explicando en desarrollo, sí. ¿Vale? Si bien es cierto que el Ministerio juega con términos como novedades objetivas, o novedades subjetivas, novedades que son en principio para todo lo que son sector, o que son y subjetivas, que bueno, pues que son novedades parciales porque ya hay otros que las ha desarrollado para otros sectores, etcétera, etcétera, la verdad es que de eso el impuesto de sociedades no dice nada. La ley de impuestos de sociedades al final lo que me dice es que si yo hago o estoy desarrollando productos o procesos nuevos que son mejores que los anteriores, ya sé que será desarrollo o bien será la I pequeña o la innovación tecnológica, ¿vale? Y si yo estoy haciendo desarrollo o innovación tecnológica, voy a poder aplicar lo que son las deducciones fiscales a la I+D+I o las bonificaciones a la seguridad social por personal investigador, ¿vale? Aquí el principal problema que tenemos, ¿cuál es? Que la barrera que separa lo que es desarrollo lo que es innovación tecnológica es muy pequeña, pero el retorno, conforme muy bien ha dicho Eduardo, puede ser del 42% al 12%, es decir, hay mucha diferencia de retorno para lo muy ajustado que están en la mayoría de ocasiones esas definiciones. Y luego tenemos un problema con el software lo vamos a tener problema en lo que son deducciones fiscales y también en Patent Box, que el software, salvo unas excepciones, en principio es innovación tecnológica. Y eso muchas veces que hay las empresas que se dedican al desarrollo de software lo pueden tomar como una desventaja, como una dificultad, pero tiene la parte buena es que todo ese personal que se está dedicando al desarrollo de software va a entrar, es decir, una empresa que hace normalmente, tiene su departamento, su sección de I+D+I que saca proyectos, es una pequeña parte de ese personal que se dedica a actividades de I+D+I. En cambio, las empresas de desarrollo TIC, pues es prácticamente la mayoría de su personal, con lo cual es un 12% de mucho y al final la cuantía es más que apetecible. Bien, y lo que decía Eduardo, y gracias a Dios yo me imagino que sería alguna actuación de ellos, bueno, el gobierno aceptó pulpo como animal de compañía en la mayoría de sectores tradicionales de la Comunidad Valenciana. Entonces, los muestrarios de la industria textil, calzado, curtido, marroquinería, juguete, mueble, madera y también conforme ha hablado de videojuegos, es innovación tecnológica. Y la de expositores no. Y la de otros no, solamente son estos, ¿vale? Y entonces es pulpo como animal de compañía, pero me va a venir muy bien porque es I pequeña. Y como es I pequeña, tiene derecho a la deducción
Y ojo, a la bonificación a la seguridad social por personal investigador. Es decir, el personal investigador no es ese de la bata blanca, es el que hace I más D más I. Y la I pequeña también está incluida. A partir de ahí paso a explicar un poquito lo que son las bonificaciones en las cotizaciones de la seguridad social por personal investigador. Deciros que antiguamente había una ley, el señor Montoro se levantó un día por el lado de la cama que no tocaba y la derogó. Y a la semana de derogarla dijo que la volvería a poner en marcha, ¿vale? Y bueno, pues fue en junio, con aplicación en septiembre, el Real Decreto es el 475 de 2014, ¿vale? Conforme ha dicho Eduardo, 40% tengo una bonificación del 40% de las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes respecto a personal investigador. Y vinculará, en este caso, a la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, a priori sin riesgo de inspección, siempre que se obtenga el informe motivado vinculante del MINECO, que también ha hablado Eduardo. Hablaba Eduardo, oye, mis trabajadores tienen que estar en los grupos 1, 2, 3 y 4. Nosotros en este mes de enero llevamos ya 15 aplicaciones, y además con algunos recursos ganados a la Tesorería General de la Seguridad Social, como luego os comentaré. Uno de los principales problemas que tenemos es que vamos a empresas y resulta que al ingeniero lo tienen como auxiliar administrativo, porque así está en un convenio más bajo y, oye, pues si lo tienes como auxiliar administrativo, evidentemente no puedes bonificarte, entonces cámbialo, ¿vale? Es decir, tenemos estos 4 grupos, ¿vale?, que van de licenciados e ingenieros y a ayudantes no titulados. Es decir, si las personas están en esos grupos de cotización, puedo aplicar lo que son las bonificaciones a la Seguridad Social. En este cuadro os he puesto lo que serían las bases mínimas y las bases máximas sobre las cuales calcularemos las bonificaciones. Y en un grupo 1, pues la bonificación mínima iría de 1.191 a 4.074 euros. En un grupo 4, que es el más bajo, de 853 a 4.000. Es decir, aproximadamente la bonificación media anual por un trabajador que esté en alguno de estos grupos es de 2.500 euros anuales. ¿Vale? Esa es la bonificación media. En algunos casos, si resulta que lo tenemos en un grupo muy alto, pues puede llegar a 4.000. Lo tengo 10, pues ya sé que son 40.000. Pero lo que solemos comentar a las empresas, ojo, son 2.500 o son 3.000 euros anuales por trabajador, pero es que si ese trabajador está realizando estas actividades de forma continuada, que es lo habitual, va a ser todos los años, ¿vale? Lo cual lo hace especialmente atractivo, además de la compatibilidad que ha hablado Eduardo y que luego repasamos. Los tipos de contrato con carácter indefinido pueden ser contratos en prácticas o por obra o servicio con una duración mínima de 3 meses y se admite hasta un 15% de tiempo dedicado a tareas de formación, divulgaciones o similares, ¿vale? Mucho cuidado con que esa persona con la cual os pretendéis bonificar pues aparezca en el manual de calidad o en el manual de medio ambiente como que está haciendo gestión, ¿vale? Porque tendremos problemas, ¿de acuerdo? Es decir, tienen que ser personal en exclusiva y entonces sí que es bueno que antes de aplicarla o conforme las aplico revise en dónde está apareciendo este señor o qué otras funciones tiene en otros documentos de la empresa porque puedo tener problemas. ¿Vale? Exclusiones, pues conforme he comentado Eduardo, en principio el personal a tiempo parcial, actividades de I más D más I que son diferentes a las que están recogidas en el artículo de la Ley de Impuestos a Sociedades, es decir, no puede entrar ni gente de administración, ni gente de gestión, ni gente de marketing, aunque sus actividades puedan ser también de I más D más I. Bien, personal contratado por la Administración General del Estado y aquel otro personal que tiene algún tipo de programa de subvención o de financiación que incluye las cuotas a la Seguridad Social, como por ejemplo en Torres Quevedo, un emplea, etcétera. Es decir, si yo tengo gente que tiene un programa que ya está subvencionando esas cuotas a la Seguridad Social, no me las puedo deducir 2 veces, ¿vale? La compatibilidad, conforme ha comentado Eduardo, será compatible para el mismo personal investigador para aquellas empresas, aquellas pymes que cuenten con el sello de pyme innovadora otorgada por el MINECO. Es decir, si yo tengo, mi empresa tiene eso, entrar en la web, porque hay muchas empresas que tienen el sello y no lo saben. Es decir, ¿por qué? Porque el MINECO en principio está incluyendo o está dando ese sello a las empresas de oficio, en muchas ocasiones sin enviar ni una comunicación ni un email, ¿no? Es decir, si yo tengo el sello de pyme innovadora, yo podré simultanear para el mismo personal, la bonificación a la Seguridad Social con la deducción fiscal. Vale, ¿y cuándo yo tengo el sello de pyme innovadora? Pues cuando tengo o he tenido un informe motivado vinculante, 3 años anteriores. Es decir,
Si acabo de certificar el proyecto, porque lo he certificado por IBACE y he hecho la solicitud de informe motivado, hasta que no me den un primer informe motivado, no estaré dentro de. Y alguien dirá, eso no es justo, porque esto no depende de mí, pero bueno, hasta que no lo tengas, no estarás. ¿Qué empresas tienen además lo más habitual, el sello de PYME innovadora? Pues todas aquellas que tienen algún proyecto individual de investigación y desarrollo de cooperación financiado por CEDETI. Suele ser bastante habituales, lo tienen y normalmente tampoco lo saben. Bueno, más programas marcos, aquella empresa que tiene alguna patente propia, una patente de invención, ¿vale? También en los últimos 5 años, y bueno, pues luego pues estaríamos jóvenes empresas innovadoras, pymes innovadoras, y la certificación de la 166.002. Muchas veces cuando a la empresa le urge tener ese sello, muchas veces una certificación de la 166.002 por una empresa, pues tiene que estar siempre acreditada por ENAC. Yo hago la petición al Mineco y me suben de forma instantánea. Bien, entonces las empresas que no posean el sello de PYME innovadora pueden aplicar estas bonificaciones, sí, pero conforme muy bien ha dicho Ricardo, siempre que al personal que lo aplico no sea el mismo que estoy aplicando deducciones fiscales. Si no tengo el sello de PYME innovadora, tendré que elegir, tendré que hacer cuentas. Luego veremos que hay normalmente una diferencia grande, que también la ha adelantado Eduardo, que el personal que yo me aplico deducción fiscal tiene que estar asociado a un proyecto. El personal investigador puede estar realizando tareas varias, es decir, no tiene por qué estar sí o sí asignado a un único proyecto, objeto de, primero, informe de certificación y luego de informe motivado vinculante. Vale. Los límites, pues como siempre, pues que en principio las sumas de las bonificaciones aplicables no superen el 100% de la cuota empresarial, es decir, que no gane dinero, y luego pues el de no superar el famoso 60% del coste salarial anual del contrato que se bonifica. Bueno, no viene al cuento, pero desde que salió la ley se pudo recuperar con carácter retroactivo hasta desde el 1 de enero de 2013, es decir, hay muchas empresas que aplicaron con carácter retroactivo el periodo 13 y 14. ¿Vale? Y bueno, a partir de ahí es un mecanismo que es automático. Es un mecanismo que es automático porque yo empiezo a bonificar del día 1 al día 6 de cada mes, pues voy haciendo mi personal, me bonifico esas cantidades y ya está. Es decir, es una autoaplicación de la misma forma que la deducción fiscal, como luego veremos también, es en principio una autoliquidación. ¿Vale? En el caso que tengamos más de 10 trabajadores, 10 o más de 10, y tengamos que pedir sí o sí un informe motivado vinculante, pues en principio lo que nos dice la tesorería es que nosotros pasaría todo el ejercicio 2015 para en el 2016 nosotros iniciaríamos el proceso de certificación para en principio en julio de 2016 tener ese informe motivado vinculante. ¿Vale? Y aquí tengo muchas dudas de si el Mineco va a ser capaz de... Yo también, tengo muchas dudas. Muchísimas, pero bueno. Y el Mineco también las tiene. Y el Mineco también las tiene, ¿verdad? ¿Vale? En cualquier forma, esto es como todo, ¿vale? En principio lo lógico es que yo vaya generando la documentación conforme voy aplicándome las bonificaciones. Cuando acabe el ejercicio, yo en principio tenga toda la documentación preparada. Si no, no llegaremos. Bien, el control de las bonificaciones. En principio, conforme ha comentado Eduardo, pymes con 10 o más investigadores, imprescindible informe motivado vinculante emitido por el Mineco. ¿Y qué pasa si tengo menos de 10 investigadores? ¿Vale? Es la pregunta del millón. Hombre, pues en principio me lo aplico. Si yo entiendo que estoy cumpliendo las condiciones, me lo aplico. Una autoliquidación y una autoaplicación. Vale, yo lo reseño. En principio yo como consejo daría documentar en base a CEAX, a la documentación de los protocolos establecidos por ENAC. Es decir, que yo haga una documentación del proyecto y una justificación del proyecto en base a, si queréis, los formatos o protocolos establecidos por ENAC. Y siempre, yo todo lo que trabajo a nivel de patent box, a través de deducciones fiscales o a través de bonificaciones, que tengamos un informe de tercera parte que cataloga esas actividades y las da en principio como I+D+I, siempre que puedan estar en entredicho, y luego que haya una auditoría de lo que son ese gasto por parte externa. ¿Vale? Siempre que yo quiera evitar la sanción por parte de la Administración Tributaria, debo de tener información de tercera parte que en principio corrobora. ¿Vale? Luego hablamos, si queréis, un poquito de eso. Y yo hablo de auditoría del proyecto por expertos técnicos y contables no vinculados. Luego hay otras empresas que decidirán
que bueno, yo tengo menos de 10 trabajadores, pero yo, y sí o sí, conforme bien ha comentado Eduardo, pues oye, yo solicito el informe motivado vinculante emitido por el Mineco. Tengo 6, tengo 5, tengo 2. Conforme el número de trabajadores sea mayor, pues bueno, pues justificará. Estábamos hablando, una persona media 2.500 euros anual, pues posiblemente por una persona no justifique el que yo me meta en todo este tinglar. Si igual tengo 5 o 6 y van a ser todos los años, porque luego aparte hay diferentes estrategias, quizás sí que lo justifique. Pero en cualquier caso, cumplo los condicionantes, lo puedo hacer. Pero todo lo que haga tengo que hacerlo con seguridad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo tengo 6 trabajadores y bonifico 2.500 euros año por cada uno de los trabajadores, y esos trabajadores tienen una serie de labores o actividades en la empresa, lo lógico es que las desarrollan a lo largo del tiempo. ¿Vale? Entonces lo que vamos a tratar de evitar es acumular cantidades importantes y que luego nos puedan dar un susto. ¿Vale? Bien, a partir de ahí, empresas que apliquen deducciones y bonificaciones, pues bueno, pues en principio deben aportar a la agencia tributaria una memoria anual de actividades y proyectos ejecutados e investigados afectadas por la bonificación y por lo que es la deducción. Entonces la agencia tributaria cotejará. ¿Vale? Ahí pues bueno, mucho cuidado con las incongruencias en ambos proyectos. ¿Vale? Hacer mucho hincapié de que en principio lo de personal investigador, la palabra investigador la pongamos entre comillas, es personal que hace I+D+I. Y yo estaba comentando antes que bueno, que hemos ganado ahora mismo, además la semana pasada, unos recursos a la Tesorería General de la Seguridad Social, como aquel personal que está haciendo muestrarios de calzado o de textil, hace actividades de I+D+I y por lo tanto es aplicable. Que no tengamos el concepto de investigador bata blanca científico, la ley no dice absolutamente nada de eso. Puede ser perfectamente una ingeniería que tiene gente que está desarrollando una serie de proyectos, una serie de actividades o producto, perfectamente puede ser. ¿Cuál es la diferencia o por qué cuando yo tenga que optar entre una y otra? Pues conforme os decía antes, aquí yo puedo tener un ingeniero o puedo tener un químico que está desarrollando productos y en un año desarrolla 16 tipos de productos diferentes y además con pequeño importe o pequeño cada uno. Pero esto sí que es agrupable todo en su actividad, justificaré la actividad como ahora luego veremos. Y otra cosa muy diferente es cuando tengo una persona o 2 personas asignada a un proyecto de desarrollo, que ya es más importante, que tiene un principio y un fin definido, que tiene una serie de medios, materiales, actividades, etcétera, etcétera. ¿Vale? A partir de ahí, lo que sí que quiero que os quedéis es, mi empresa tiene personal que hace I+D+I, producto nuevo, proceso nuevo, sistema nuevo, muestrarios, pulpo como animal de compañía, tengo derecho a aplicarme la bonificación. Si además soy pyme innovadora, que si alguno de vosotros entráis en la web del Ministerio, os llevaréis la grata sorpresa de que sin saberlo lo sois, ¿vale? Pues bueno, pues puedo, para el mismo personal, compaginar ambas. Yo a las empresas que tengo, la mayoría están aplicando las dos, porque hay unas actividades que son más susceptibles de proyecto de deducciones fiscales y hay otras actividades que son más susceptibles de aplicar la bonificación, ¿vale? Y como todo, sin miedo, lo que hay que hacer son las cosas bien, ¿vale? Lo que hay que hacer son las cosas bien. Si yo las actividades las tengo recogidas, tengo un control horario, a priori o a posteriori, y además tengo evidencias de lo que he hecho, y además llegado un momento llego a certificarlo, pues oye, no tengo por qué tener ningún miedo de esas aplicaciones. Si no lo hago, la competencia mía lo hace, entonces la competencia mía al final lo que tiene es ventaja. ¿Verdad que no tenéis miedo a la hora de aplicar el IVA? Y alguna de cuando en cuando metemos algún gazapo de forma intencionada o no intencionada, pues aquí lo mismo. ¿Vale? Pues bueno, pues ahora que esto está empezando, vamos a ser, si aún cabe, más escrupulosos. ¿Vale? Bien, deducciones fiscales. ¿Vale? En principio lo que estamos buscando es algo que vincula a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque en un principio yo me aplicaba esas deducciones fiscales que están en la Ley de Impuestos de Sociedades del año, vete tú a saber cuál, ¿vale? Y luego venía una persona de la administración tributaria, muchas veces de formación derecho o económica o empresariales, y discutía conmigo sobre si eso que yo era I+D o +I, con lo cual era un diálogo de besugos, porque estábamos hablando de lenguajes diferentes. Un diálogo de besugos en el cual tenía las de perder, ¿vale? Con lo cual ahora, luego hablaremos un poquitín de determinada jurisprudencia y demás, tengo las de ganar, ¿vale? O incluso puedo tener, si sigo la estrategia que ha comentado Eduardo, tengo todas las de ganar, ¿vale? Es decir, juego con los 4 ases de la baraja. Bien, importante, de las deducciones fiscales que no tributa, es decir, si yo tengo financiación de CEDET, yo tengo financiación del IBACE,
tributa, las deducciones fiscales no tributan, es decir, las cantidades que yo aplico son netas, no tienen ningún tipo de reducción, que en principio que son compatibles con todo, con algunas minoraciones en el caso de que haya tenido subvenciones y demás, pero las deducciones fiscales es absolutamente compatible con todo. Y bueno, la gran ventaja, y las pymes de base tecnológica y sobre todo las pymes que están empezando ahora, pues yo soy una pyme de base tecnológica, desarrolla un producto, desarrolla un proceso, pero a mí de qué me hablas de deducción fiscal, me voy a gastar un dinero en consultoría, me voy a gastar un dinero en certificación, ¿para qué? Para tener un derecho que aplicaré de aquí a 18 años, y de aquí a 18 años yo estaré. Si yo lo que tengo dudas es cómo pagar el mes que viene, ¿vale? Entonces, lo de la quita, con una quita de un 20%, yo poder capitalizar la deducción que no me he podido aplicar, o bien reducir la cuota hasta cero, o eliminar la cuota, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque yo, pyme de base tecnológica, esas cantidades a las cuales yo tengo derecho, pasado un año en las que no he podido aplicar y con una serie de condicionantes, como ha hablado Eduardo, yo cojo, primero, elimino cuota, y una vez he eliminado cuota, capitalizo. ¿Vale? Requisitos: tener informe motivado vinculante o tener un acuerdo previo de valoración con la Administración tributaria. Los acuerdos previos de valoración, que sirven para todo, tanto para... tienen un problema, que es acuerdo previo, es un ex ante, es decir, yo antes de... voy a la agencia tributaria y le digo, oiga, agencia tributaria, yo voy a hacer esto. Esto es I más D más I. Y la agencia tributaria me dice, sí, eso es desarrollo, eso es de... hágalo usted. Entonces yo tengo segura la catalogación. Pero luego cuando acabo, estoy sujeto a inspección para ver si lo que he hecho se corresponde con lo que tenía previsto. ¿Vale? No es como en los informes motivados vinculantes, sobre todo los de contenido, primera ejecución o seguimiento, en los cuales el IBACE lo que hace es revisar un proyecto terminado. Es decir, por eso decía Eduardo, yo hasta 25 de julio de 2015 tengo tiempo de sacar ticket para decir, ojo, yo quiero informe motivado 2014, pero el IBACE en este caso está revisando y evaluando un proyecto ya realizado. ¿Vale? Entonces, cuidado con los acuerdos previos de valoración. A mí la experiencia me dice que aunque los acuerdos previos de valoración no valen dinero, es decir, llegar a un acuerdo con Hacienda no vale dinero, ir por la vía del informe motivado vinculante, ¿vale? Hacerme caso. Bien, ¿perdón? Será difícil ponerse de acuerdo. No, pero lo único que ocurre es que ya entro en una vía en la cual mi interlocutor es única y exclusivamente la Administración tributaria. ¿Qué ocurre? Es mucho más accesible. Con un IBACE o con un certificador normalmente se puede hablar, se puede matizar, se puede discutir. Es gente que habla más o menos el mismo lenguaje, que tampoco tiene un interés, pero bueno, mentira, el interés que tiene el IBACE es si es posible ayudar a la empresa. La agencia tributaria es otra historia. Es otra historia. Y luego hay agencias tributarias, hay delegaciones y delegaciones, ¿no? Hay algunos que yo creo que entienden que van a heredar la delegación. Entonces, en determinados asuntos, incluso para determinados asuntos como patent box y demás, se tratan directamente en Madrid, porque es mucho más abierta que las territoriales, en fin. Bien, conforme ha comentado Eduardo, en IT es todo un 12%, la I pequeña todo un 12%, eso es clarísimo, todo lo que sea es un 12%. Cuando hablo de I más D ya tengo un 25%, más un 17% adicional dependiendo de la media, del exceso de la media de los 2 años anteriores. Es decir, lo que trato de premiar es que cada vez tenga más gasto en I más D más I. Bueno, los inmovilizados en un 8%, y bueno, si no he aplicado deducciones en años anteriores sería un 42%, ¿vale? Entonces, si tengo un proyecto que es de un 25 a un 42, aunque sí que es cierto que hay veces que los proyectos tienen catalogaciones mixtas, que hay fases o actividades del proyecto que te las catalogan como D, otras que te las catalogan como I pequeña, y puedes tener proyectos que tengan una media de deducción un 15, un 17 o un 26, ¿vale? Parte muy buena que tienen los proyectos de I+D, en principio, es la amplitud del gasto, ¿vale? Son muy generosos en cuanto al gasto admitible, ¿vale? Personal, materias primas, prototipos, pruebas, subcontrataciones, amortizaciones, son mucho más generosos que otras líneas de ayuda o de financiación. El informe vinculante, el esquema de deducción no hablo de ello. Entonces, alternativas al sistema de deducción, la autoliquidación. Yo cojo, y llegado el impuesto a sociedades, yo en la casilla correspondiente pongo 25.000 euros y me quedo más ancho que largo. Y luego, si me llaman, veremos qué hago, ¿no? Nada aconsejable. Bien, acuerdos previos de valoración con la Administración tributaria. Yo mi consejo es que no lo hagáis. ¿Por qué? Porque luego normalmente requieren inspección.
Y a mí es que además me genera mucho estrés el proceso y eso que me dedico profesionalmente a defender casi más que a lo que es la consecución de informes motivados, a defender a empresas que lo han hecho mal. Entonces, para mí genera estrés, para las personas, para los empresarios, genera muchísimo estrés hablar con Hacienda, muchísimo. Estamos aún muy acomplejados o muy acobardados. Entonces, garantía 100% desde luego, pero llegar a primero a un acuerdo y luego someterme a inspección de forma voluntaria, como que no mola demasiado. Es preferible recibir a los señores del IBAZ en vuestra empresa y luego de ver, pues bueno, pues tomaros un café con ellos, ¿vale? Bien, cuidado con informes de CEDETI. En CEDETI existe una orden ministerial, que es la CINDA 2212 de 2011, que dice que no vincula a la administración tributaria. Cuidado. ¿Por qué? Porque los informes de CEDETI son unos exantes. Entonces, yo tengo un informe de CEDETI y si me lo aplico, ¿qué pasa? Hombre, no es que estés descubierto, es decir, no estoy desnudo. Tengo en principio un soporte importante, pero no está vinculando a la administración tributaria. Es decir, hay gasto que te incluye un proyecto de CEDETI, como son los gastos generales, muchas veces hasta un 15%, que no admite el esquema de deducciones fiscales. Hay veces, sobre todo en los proyectos que son TICs, podemos tener problemas, porque CEDETI no se acoge a la definición de I+D+I de Ley de Impuestos de Sociedades, y entonces entiende que los proyectos de software pueden ser desarrollo, con lo cual la Ley de Impuestos de Sociedades dice que son innovación tecnológica. Entonces, si tengo CEDETI, ¿me lo aplico? ¿No me lo aplico? Yo digo que si nos lo aplicamos con mesura y quitamos la parte de gastos generales. Y entonces muchas veces, dependiendo de ese ámbito o ese origen del proyecto, de la temática del proyecto, igual vale la pena recertificarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo lo recertifico, además podré obtener en su caso la capitalización, si me hace falta, ¿vale? Podré obtener o bien la capitalización o bien la reducción de cuota. Tengo convenios con universidades y demás, ¿qué hago? Oye, pues si tienes un convenio de I+D+I con una universidad y tú te vas a aplicar una deducción, hombre, no estás desnudo, algo tengo un soporte a esa deducción que me estoy aplicando, ¿vale? No tengo la garantía jurídica 100%, pero tengo en principio un soporte importante, ¿vale? Entonces, ¿el esquema cuál es? El esquema es, oye, yo ya que voy a aprovecharme de unas deducciones o unas capitalizaciones, primero voy a ir. La mejor posibilidad es la que me da garantía 100%. La que me da garantía 100%, en principio, es el informe motivado vinculante. Que yo resulta que ese dinero lo he obtenido en financiación de fuentes públicas y demás, pues igual estoy en situaciones en las cuales mi garantía no es del 100%, pero es del 90 y muchos por ciento. Es decir, yo si me aplico una deducción fiscal en base a un convenio de I+D+I con la universidad, pues posiblemente Hacienda me haga que devuelva parte del dinero que ellos no consideran, pero nunca me van a sancionar. ¿Vale? Entonces lo que nosotros tenemos que tratar siempre es de evitar la sanción. ¿Qué ocurre cuando tengo proyectos muy pequeños? Porque el proyecto, conforme ha comentado antes Eduardo, tienen unos costes de certificación. Salió una circular del Ministerio que además en principio decía que no eran válidos ya los proyectos multiobjetivos, es decir, un proyecto que englobase varios proyectos, sino que tenía que solicitar tantos informes motivados como líneas de proyecto tuviese mi empresa. Entonces, eso que ocurre, la empresa que hace muchas cosas, pues lo dificulta. ¿Por qué? Porque antes en un único informe lo englobaba todo y ahora tendría que solicitar 12 informes y 12 informes. Si vamos a una de las entidades de solvencia y económica, que doy fe que de las más económicas es el INPIBA, resulta que nada más en gasto de certificación me voy a 20-25.000 euros. ¿Vale? Oye, resulta que mira, yo he hecho unos desarrollos informáticos y me he gastado 30.000 euros. Oye, pues 30.000 euros al 12%, pues son 3.600 euros de deducción. Y tengo que preparar unas memorias, tengo que pagar 2.000 o 2.500 euros pues resulta que... Entonces, existen siempre caminos paralelos, es decir, esto es como todo, es decir, ¿qué es mejor? ¿Una aspirina, una pastilla de paracetamol o una inyección de penicilina? Pues depende de lo que te duela. Depende de lo que tengas, entonces dependiendo de la situación, pues yo tendré diferentes herramientas, ¿vale? Es decir, cuando tengo importes pequeños, ¿qué es lo que hago? Pues siempre partir de que evito la sanción. ¿Cómo evito la sanción? Pues con una revisión de tercera parte, es decir, que el que me diga que esa actividad es I+D+I no sea yo, sino sea un tercero que en principio tiene suficiencia técnica para decirlo. Y luego que las cantidades estén sujetas a algún tipo de evaluación, ¿vale? Entonces, es decir, el esquema partimos de un óptimo, que es tener el informe motivado vinculante, porque además es el que me da opción a las reducciones o eliminaciones de cuota y a la capitalización, y luego dependiendo del caso, si tengo ramas pequeñas, tengo actividades pequeñas que no son susceptibles
de ser certificadas, eso no significa que las pierda, ¿vale? Pero en cualquier caso, todo lo que haga debe de tener en principio la solvencia suficiente para no ser sancionado por la Administración tributaria, ¿vale? Importante. En cualquier caso, yo siempre le digo muchas veces a las empresas, oye, en el peor de los casos, en lugar de estar financiándote un banco, te está financiando Hacienda, ¿vale? Bien, un poquito avanzando, pues procesos o productos nuevos. He puesto aquí un pequeño batiburrillo de proyectos que han sido certificados. Pues mira, oye, tenemos una empresa que además es de Alcoy, que todos los años presenta desarrollo de nuevos productos cosméticos. Pues normalmente, pues dentro del gasto aceptado, que la mayor parte es personal, son unos 360.000 euros, es innovación tecnológica, pues todos los años tiene una deducción de 44.000 45.000 euros. Eso todos los años. ¿Por qué? Porque son actividades que hace todos los años. Si fuese un año igual me lo pensaba, pero claro, 45.000 euros en 10 años, si voy a estar haciendo lo mismo, son 450.000. Mucha pasta. Pues telesalud, pues bueno, un proyecto mixto y de innovación tecnológica. Mucho proyecto de automatizaciones de líneas productivas, sectores alimentaciones u otros, ¿no? Pues dependiendo de que la novedad sea más objetiva o menos objetiva, dependiendo de que mi máquina sea más o menos rompedora con lo que hay respecto en el mercado, pues muchas veces obtienen catalogaciones mixtas. Pues oye, pues mira, pues sobre un gasto de 650.000 euros, pues tengo 170.000 euros de deducción, que con una quita de un 20% podría ser capitalización, ¿vale? Estamos hablando de mucho dinero. Métodos de curvados de vídeo, es decir, habrán posiblemente proyectos que sean más rompedores, más innovadores. Oye, un curvado de vídeo sin matriz, eso es complicado, eso no hay quien lo haga. Ahí ya sé que tengo la de desarrollo. Oye, una automatización de un proceso. Automatizaciones de procesos hay muchas empresas los hacen, oye, pero en mi sector específico no, pero es que en el sector de al lado, que es muy parecido, sí. Pues entonces iremos a catalogaciones quizás menores, pero en cualquier caso, sea menor o sea mayor, vaya de un 12 a un 42%, es un dinero que es mío, es un dinero que me pertenece, ¿vale? Y que yo lo debo de consignar en cada uno de los impuestos. Bien, a partir de aquí, y ya empiezo a meterme en camisa de 11 varas, ¿vale? Pero es mi trabajo. Yo puedo en principio recuperar las deducciones sin demasiado problema de los 4 ejercicios anteriores, ¿vale? Es decir, que aunque he dicho yo y he dicho Eduardo que yo 25 de julio tengo que sacar ticket, ¿vale? Yo podría aplicar, porque ya hay una casilla como tal destinada en el impuesto, podría recuperar deducciones de 4 años anteriores. Y previo a un contencioso con la Administración tributaria no pasa nada, de los 18 años anteriores. ¿Vale? Existe jurisprudencia suficiente al efecto. Yo podría decirle a la agencia tributaria, oiga, mire, yo no me lo apliqué hace 12 años, que dice este desarrollo, lo tengo documentado, ¿vale? Y ahora me lo aplico. Y se lo dejo a usted para que usted lo examine y llegamos a un acuerdo, ¿vale? Sin ningún problema. Vale, deducciones fiscales por muestrario, no voy a entrar, ¿vale? Sectores tradicionales, Comunidad Valenciana, y aquí creo que esto todo es labor de los señores del IVAC antes INPIVA. Todo lo que hacemos en la Comunidad Valenciana, casi todo tradicional. Nos ha faltado el turrón o alguna cosa más, ¿no? Sí, alguna cosilla, sí. Es innovación tecnológica sí o sí, ¿vale? Pero que sea innovación tecnológica, por ejemplo, me da en principio posibilidades para la bonificación, es decir, una empresa de mueble que tiene unas personas desarrollando producto que igual no hacen nada innovador, pues oye, pues pueden aplicar muestrario, y si además han certificado el proyecto con una empresa de certificación tipo IBACE, además, como tengo el sello de pyme innovadora, además me aplico a la bonificación. Oye, 2.500 euros por cada una de las personas, más luego un 12% de todos los gastos de muestrario, ¿vale? Estamos hablando de mucho dinero, ¿vale? Bueno, ahí tenéis, en principio la aplicación es exactamente la misma, ¿vale? El esquema es exactamente el mismo que para los proyectos de deducciones fiscales por elección de proyecto, ¿vale? ¿Y qué es lo que entraría en un muestrario? De forma muy rápida, pues si quitamos la concepción y captación de tendencias, que no entra, hasta lo que sería la preserie en marketing y distribución, es decir, todas y cada una de las fases de diseño y definición, inclusive hasta la tener una versión final de un prototipo que será inmortalizado en un catálogo, es decir, el fotografiado y las artes finales del catálogo hasta entran, ¿vale? Con todos los gastos de personal, subcontrataciones, programas informáticos, etcétera, 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 ¿vale? Existen unos límites orientativos que, bueno, el Ministerio hace unos años no ponía demasiados problemas cuando te los saltabas, ahora cada vez te pide más explicaciones, pero bueno, pues si tengo una empresa
que además yo creo que, porque además las empresas suelen quedarse, están bien definidos, es decir, salvo que tengamos empresas que tengan una componente de diseño, diseñadores muy importantes o que cobran muchísimo, ¿vale? Normalmente están entre esos límites. Pues hay una empresa que está facturando entre 6 y 9 millones de euros, pues el Ministerio entiende normal que tenga 205.000 euros en desarrollo de muestrarios todos los años. Luego resulta que, o de textil, que en esa empresa de textil que factura de 6 a 9 millones, el Ministerio entiende que 470.000 es una cifra normal. Ahora, luego resulta que esta empresa, su diseñadora es Ágata, ¿vale? O su diseñador es Jesús del Pozo, y entonces en lugar de 470.000, pues son 900.000. ¿Vale? O resulta que tengo una empresa que es que hace un número de colecciones brutales, en pocas tiradas, puede hacer un zapato de mucha calidad, pero muchas tiradas, que también nos ha pasado, con lo cual el precio de lo que es el coste de elaboración del muestrario se multiplica. Hay que justificarlo. Es cierto que el Ministerio cada vez está más pejiguero, pero no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Bien, y a partir de aquí hemos hablado de dos cosas. Deducción fiscal, dejo de pagar en impuestos de sociedades, bonificación a la seguridad social por personal en principio investigador, que hace más de más sí, es decir, dejo de pagar todos los meses a la seguridad social. Y ahora ya vamos a hablar de la Patent Box. La Patent Box fue una herramienta que se creó, es una herramienta que es europea. En principio se trata de armonizar en principio este incentivo fiscal en toda la Comunidad Europea para que no haya países que jueguen con ventaja sobre otros. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues hombre, que si es un incentivo que es de la Comunidad Europea, pues bueno, pues es muy difícil eliminarlo. Es decir, la Comunidad Europea todo cuesta mucho, es un barco muy grande que vira muy poquito a poquito, pero cuesta mucho de introducir, pero también cuesta mucho de quitar. Es decir, que si yo tengo pensamiento porque mi negocio es susceptible de aplicar Patent Box, todos esos esfuerzos que haga de adecuación, sé que mañana no se levanta Montoro por el lado que no toca y me lo elimina, ¿vale? Entonces, bien, el marco legal... En el año 2007, bueno, cuando la Comunidad Europea normalmente saca una directiva, da 10 años en principio normalmente da un plazo entre 10 y 15 años a los diversos países para que la ponga en marcha, se publicó en 2007, y entonces pues la ley de emprendedores, que es del 23 de septiembre de 2013, pues es un poquito la que la regula, ¿vale? Y entonces conlleva la exención del 60% de la renta neta, que es renta neta, luego veremos un ejemplo porque está un poco liado, ¿vale? Ingresos brutos menos gastos, amortizaciones, procedentes de la cesión del derecho de uso o explotación de determinados activos intangibles o activos intangibles innovadores. La primera, yo es que no hago activos intangibles innovadores, yo de eso no hago, ¿no? Yo me dedico a, ¿vale? Pero yo activos intangibles innovadores no hago. Vamos a ver primero si nuestra empresa se puede encuadrar dentro de aquellas que están generando activos intangibles innovadores, ¿vale? Según la ley 2316 del 2007, en principio dice que un activo intangible innovador, o si queréis, los ingresos procedentes de la cesión del derecho, uso, explotación de patentes, dibujos, modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, es decir, know-how, comerciales o científicas. Es decir, si mi empresa está generando algún tipo de este activo que es susceptible de ser cedido, en principio puedo aplicar Patent Box. Por ejemplo, yo tengo una patente y se la cedo a este señor para que él haga una actividad económica y entonces él me paga un royalty de lo que sea por cada aplicación que haga. Yo soy diseñador de mueble y le cedo mis diseños a esta señorita para que ella haga una actividad económica, fabrique las sillas, los sillones y los venda a terceros, ¿vale? O yo he hecho unas formulaciones, yo soy una empresa que me dedico a hacer formulaciones y se la cedo a este señor para que este señor haga aerosoles o en base a las formulaciones que yo le he cedido y él a mí me da, ¿vale? Por cada, en principio, unidad que él ha vendido o unidad que ha fabricado, él a mí me paga un royalty, ¿vale? Estamos hablando de empresas que están generando activos intangibles innovadores. Bien, no voy a entrar en lo que son patentes ni modelos de utilidad, ambas estarían incluidas dentro de la ley. Sí en lo que es diseño industrial, porque el diseño industrial está considerado como un activo intangible innovador. Y me voy a la ley, y la ley dice que es diseño, apariencia de la totalidad o parte de un producto, en particular las líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales, ornamentación. Es decir, todo lo que sea en un plano con formas, colores, ornamentación y demás es un activo intangible innovador y es susceptible de ser cedido. Si yo soy una empresa que hago diseños de muebles, de juguete, de textil, de lo que sea, en principio estoy generando activos intangibles innovadores y son susceptibles de aplicar Patent Box, ¿vale?
Know-how es aplicable, sí. El problema que tiene el know-how, que no tiene una definición legal. Es como no tiene una definición legal, este señor puede entender una cosa diferente a la que entiendo yo, y si este señor es administración tributaria y entiende una cosa diferente a la que entiendo yo y no tengo ninguna base a la que acogerme, pues estoy perdido, ¿vale? Exclusiones a la Patent Box: marcas, obras literarias, derechos de imágenes, programas informáticos y, en principio, equipos industriales. ¿Por qué? Porque si no, voy avanzando, a partir de ahora, todos los que hacen aplicaciones informáticas no las venderían, sino las cederían. Y tendrían una ventaja fiscal enorme, ¿vale? O todos aquellos que hacen equipos no los venderían, sino que los cederían o los alquilarían, ¿vale? Si queréis, con lo cual tendrían unas ventajas en principios muy, muy importantes. ¿Cómo funciona esto? Existe una empresa, y hablo de una empresa, hablo de un CIF, que es el cedente, que es el que genera el conocimiento, y lo cede a un tercero, que es el cesionario, que es el que hace la actividad económica, ¿vale? Entonces, yo como cedente, el que he generado el conocimiento, mi renta neta, es decir, los ingresos menos los gastos que he tenido, en lugar de tributar al 100%, tengo una reducción del 60%. Entonces, ¿a quién aplica esto? A empresas de diseño, empresas de base tecnológica, que están cediendo su conocimiento a terceras partes, pero también aplica a las empresas que están vinculadas y se configuran como Patent Box. Es decir, yo soy una empresa de juguetes que tengo mi departamento de diseño, diseño los productos, luego paso a taller, hago las matricerías y luego paso a producción. Si yo hago una escisión, si yo separo la parte de diseño, con un otro CIF sí que podré aplicar Patent Box. Es decir, es aplicable a dos configuraciones: aquellas que trabajan para terceros y aquellas otras que, siendo un único ente, antes ocurría mucho, las empresas segregaban lo que eran las sociedades comerciales. Pues lo que están pretendiendo es que segreguemos la parte de diseño, la parte de creación, con objeto de que tenga su propia cuenta de resultados, de que sea más controlable, es decir, que no sea algo que se diluya dentro de la organización, ¿vale? Imaginemos que yo soy un diseñador de sillas, de muebles, yo genero unas sillas, el coste de generación, el coste que yo le he pagado a mis diseñadores, materiales, prototipos, etcétera, etcétera, son 150.000 euros. Yo hago una amortización de I+D+I, normalmente son 4 o 5 años, aquí cojo 5 años, para que sea divisible. La amortización serían 30.000 euros, es decir, yo he generado una colección de sillas que me ha costado 150.000 euros y yo cada año voy a amortizar 30.000 euros, ¿vale? Entonces lo cedo a un único cliente que me va a pagar 40.000 euros fijo más 15 euros por unidad. El primer año mi cliente, el cesionario, ha vendido 10.500 unidades, con lo cual a mí me pagará 40.000 más 15 euros por 10.500, me pagará 197.500 euros por royalties. Como mi coste de amortización son 30.000 euros, mi renta neta será 167.500. Pero yo tendré una minoración en mi base imponible del 60%, es decir, minoraré mi base en 100.500, es decir, mi base imponible pasará de ser 167.500 a solamente 67.000. He producido una minoración en mi base de 100.500 euros, que eso supone un ahorro en impuesto de sociedades de 30.000 euros. Pero es que al año siguiente la silla se sigue vendiendo. Luego al año siguiente, si he vendido 12.800 unidades, pues ¿qué ingresos tendré? Las 12.800 unidades por 15 euros unidad más 40.000 fijo, tendré 232.000 euros. Coste, el de amortización, 30.000. La renta neta, 202.000, pero tengo una minoración en la base de 121.000. Eso supone un ahorro en impuestos de sociedades de 36.000 euros. He tenido 30.000 el primer año, 36.000 el segundo. Y así hasta que el activo tenga vida útil. Imaginaros si esto se hiciese con la fórmula de la Coca-Cola. ¿Vale? Es decir, ¿qué ventajas tiene esto? Ahora lo vamos a ver. Como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. ¿Vale? ¿Es compatible con las deducciones fiscales? Sí. Totalmente compatible con las deducciones fiscales. Yo aplico deducciones fiscales a la I+D+I cuando desarrollo, y a partir del segundo año aplico beneficio Patent Box por lo que sería la cesión. El efecto multiplicador de Patent Box, que se llama, en el año 2012 genero unos activos. Y en el año 2013 tengo la deducción del activo del 2012, año 1, pero genero más activos. Es decir, que si yo soy una empresa, por ejemplo, una empresa diseñadora de muebles, pues resulta que eso tengo en el año hoy, tengo en el mercado que estoy licenciando producto de hace 4, 5, 6, 7 años. ¿Vale? En principio sin limitación alguna, como ahora veremos. ¿Qué requisitos me exige la administración? Que el cedente, es decir, aquel que genera el conocimiento,
haya creado los activos objeto de cesión al menos en un 25% de su coste. Que el cesionario, el que hace la actividad económica, sí o sí haga una actividad económica. ¿Vale? Y esto va muy ligado a las empresas que están vinculadas, porque podría tener la tentación de generar mucho activo que luego no se va a la práctica. ¿Por qué? Porque voy a obtener mucha reducción. Bien, separación de contratos de cesión o prestación de servicios. Estamos hablando de algo más o menos técnico y, por supuesto, que la empresa tenga registros contables. Si yo tengo registros contables de lo que estoy haciendo, pero eso pasa en todo, ¿no? Difícilmente voy a poder demostrar ante terceros cuál es la reducción a la que tengo derecho. Y esos registros contables tienen que ser una contabilidad analítica o un Excel o una libreta de laboratorio, lo mismo me da, pero tienen que existir. Bien, ventajas que son aplicables a cualquier tipo de empresa o sector. Es decir, un CIF aplico Patent Box, no tengo que ser ni del sector del juguete, ni del mueble, ni de la marroquinería, es decir, no me distingue de I+D+I, para nada, tienen que ser activos intangibles e innovadores. En principio, la minoración de la base imponible en la renta neta es inmediata, incluso no teniendo base. Recurrencia ilimitada del incentivo. Mientras el cesionario, el que hace actividad económica, quiera mi producto, lo puedo hacer 2, 4, 6 o 26 años. Por lo tanto, esto es aplicable en principio a aquellos activos que tienen una cierta vida útil. Incompatible con I+D+I, la posibilidad de aprovechar el incentivo entre empresas del mismo grupo, tiene una limitación que ahora luego veremos. Puedo incluso recuperar activos intangibles de años anteriores. Es decir, yo empiezo ahora a aplicar Patent Box, pero en el 2009 yo creé un producto que era la bomba, pues bueno, pues lo puedo recuperar, ¿vale? Y en principio, bueno, una cosa buena que es aplicable a la cesión del uso de la explotación, no se pierde la propiedad del intangible. Normalmente en las empresas de base tecnológica o las empresas de diseñadores, cuando estaban cediendo un activo, rara vez quedaba claro quién era el propietario de ese activo. Si aquel que lo había generado o aquel que lo estaba pagando, ¿vale? Aquí en este caso queda claro, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aplica Patent Box? Pues, oye, primero identificando los intangibles y que esos intangibles de verdad tengan la categoría de los que está diciendo el Ministerio. ¿Tengo una patente? Ya sabes que sí. Oye, yo es que en mi empresa hago formulación de producto químico, cuidado, ¿vale? Lo que son la valoración de los costes es muy importante porque dependiendo de la valoración de los costes mi renta neta será mayor o menor, ¿vale? Para eso existe metodología OCDE y metodología de la norma UNE 166.008, que es la de transferencia de tecnología. Elaboración de memorias y contrato de cesión. Existen unos CEAs, unos protocolos del Ministerio de Economía y Competitividad que en principio dicen cómo se debe de aplicar. Los precios de transferencia, es decir, el precio por el cual yo cedo. Claro, conforme sea mayor el precio de transferencia, mayor será la renta neta y mayor será la minoración de mi base. Claro, si yo a este señor no le conozco de nada y yo a él le cedo algo, el precio que estoy cediendo es porque a él le interesa y a mí también, porque no existe ninguna vinculación. Ahora, si este señor y yo somos hermanos o por edad somos padre e hijo, pues evidentemente entre los dos quedaremos de acuerdo para subir el precio al máximo y sacar el máximo incentivo, ¿vale? ¿Y cómo se aplica? Pues como todo, oye, si hago solo con documentación propia, mal voy. Si lo hago en base a la metodología que he expuesto, oye, pues mejor. Y siempre la certificación por entidades de tercera parte, ¿vale? Es decir, cuando tengamos que hacer algo, y sea algo novedoso, o sea algo que vale mucho dinero, o sea algo que tengo que tener respaldo de tercera parte. Es decir, oye, ¿por qué esto sí más de más sí? Pues porque mira, es una patente, se acabó la discusión. ¿Por qué esto sí más de más sí? Porque mira, yo se lo llevé al INPIBA, al IBACE, y en un informe motivado, en un informe de certificación y un posterior informe motivado vinculante, el MINECO dijo que era I más de más sí. ¿Vale? Se acabó la discusión. Oye, ¿por qué esto sí más de más sí? Porque mira, he consultado a la universidad, al departamento tal, y me ha dicho que esto sí más de más sí, ¿vale? Nunca lo digo yo, sino siempre lo dicen terceras partes. Y en cuanto a la parte económica, también que tenga siempre una evaluación de tercera parte. Como siempre, puedo pedir eso en todo, puedo pedir los acuerdos previos de valoración y luego la posterior inspección a la administración tributaria, pero desde luego no os lo aconsejo, ¿vale? Bien, ya acabo porque voy mal de tiempo. De las Patent Box, existe un registro de Patent Box, existe una dirección en Madrid que trata todos los temas de Patent Box. En la Comunidad Valenciana, la mayoría de Patent Box aplicadas son a temas de diseño, ¿vale? De diseñadores, gabinetes de diseño industrial que están cediendo en primer lugar, y luego en segundo lugar son las empresas que están generando tecnología, pero que han decidido organizarse como Patent Box. Yo genero esa tecnología, pero en lugar de producirla yo voy a cederla a terceros porque tengo un incentivo fiscal importante, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una serie de casos en los cuales, pues bueno, con Patent Box, si la vida útil del bien es superior a 6 o 7 años, se suele recuperar normalmente el 100% del coste, ¿vale?
En este caso tenemos también una empresa que también está en la Comunidad Valenciana del sector de cerramientos y puertas inteligentes, es una ingeniería, ¿vale? En este caso las sociedades son vinculadas y sí que es cierto que tuvimos problemas con la administración tributaria para lo que son los precios de transferencia, para la determinación del precio de transferencia. El precio de transferencia tiene que ser el precio del mercado, pero ¿qué precio de mercado tiene un mecanismo nuevo? ¿Qué? ¿Vale? Pero bueno, eso no significa, vuelvo a lo mismo, que un proceso sea complejo no significa que no lo apliquéis. Cuanto más complejo sea, más seguros y más documentados tenéis que estar de lo que habéis hecho. Pero esta empresa, por ejemplo, lo tiene aplicado desde hace 2 años y el retorno que está teniendo normalmente es del 107%, es decir, está recuperando todo el gasto y son sociedades vinculadas, la excedente, la que genera tecnología y la que está haciendo la actividad industrial, está recuperando todo el gasto de todos los diseños, todo. Entonces, oye, pues por todo vale la pena planteárselo. ¿Por qué? Porque además es una empresa muy tecnológica y en principio su visión a largo plazo futuro es continuar siendo pioneros en generación de tecnología. Claro, si yo tengo un departamento con 5 o 6 personas y resulta que recupero el coste de ese departamento, salarios más activos, etcétera, etcétera, pues la diferencia en principio es grande. Y bueno, ya está. Muchas gracias.